el verdadero origen de la salsa. En gastronomía se denomina salsa a una mezcla líquida de ingredientes fríos o calientes que tienen por objeto acompañar a un plato de comida. Nos deleitamos con el sabor y olor de las mismas, pero poco sabemos de su verdadero origen, mismo que te voy a revelar en este documental. La historia tradicional nos cuenta que los primeros indicios detallados de la existencia de salsas se remonta a los romanos, los cuales empleaban el garum, que es la salsa reina de la cocina romana. Es muy posible que el arte culinario de la Edad Media en Europa tuviera una pobre existencia de salsas y que sus sabores fuesen muy picantes y agridulces. Una de las más conocidas era el verjuice, una especie de mosto no fermentada. Ya en el siglo XVIII se comienza a refinar y a tener un sabor más aromático y elaborado. En la actualidad hay muchos tipos, por lo menos en México tenemos una variedad amplia y algunos ejemplos son ranchera, roja, verde, macha, chipotle, capsu o ketchup, polvo de oro, búfalo, valentina, habanera. Pero ¿por qué nos encantan las salsas? ¿Cuál es el origen real de las mismas? Te puedo comentar que el origen de las mismas tiene un trasfondo psicológico basado en el recuerdo instintivo del ser precivilizado que existió en los primeros días de la aparición de los seres humanos. La ciencia y la antropología coinciden en que los homínidos que nos antecedieron comían hierba y semillas, al estilo de algunos primates de la actualidad. Sin embargo, una vez que se mezcló el gen del padre desconocido con el gen de la hembra homínida terrestre, el resultado fue un ser bárbaro que comía carne viva, sin cocer. Como seres homínidos pudimos aprender muchas cosas por imitación, al ver comer a mamíferos como los felinos de aquellas épocas, carne viva de sus presas, es probable que imitáramos esa conducta, animada además por el hecho de que en esos ayeres, no teníamos desarrollado totalmente el neocórtex y el razonamiento, tampoco habíamos inventado el fuego. Alguna bibliografía sobre el hecho de que el ser humano comía carne sin cocer es lo siguiente. Del documental Magazine de la Historia y según los historiadores antiguos, los hunos comían carne cruda, la cual era puesta muchas veces entre los muslos y raíces silvestres. Un documento mucho más antiguo al que llamamos Biblia, menciona al respecto. Génesis 9, 3, 4, todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es decir, Dios ha provisto ampliamente para el mantenimiento del hombre, dándole toda clase de vegetales y también toda clase de carne, con la sola excepción de que no se coma la sangre con la carne. Puntualizando, Dios ordena no comer carne cruda. Y esta era la diferenciación entre ser civilizado o ser de Dios, y seres bárbaros o gollines. En el libro azteca de Gary Jennings, se menciona que algunos ritos indígenas eran comer carne cruda, y la existencia de un pueblo caníbal en las costas de la península de Yucatán, lo que confirma que algunos seres humanos continuaron con su costumbre bárbara de comer carne cruda o viva. Una vez que nuestro neocórtex se desarrolló y empezamos a tener razonamiento y pensamientos más organizados e inteligentes, iniciamos nuestra carrera de seres civilizados, y se puede ver en lo que la historia nos ha legado, que hemos avanzado y suprimido del consciente el hecho de que fuimos bárbaros. Sin embargo, el subconsciente es ese juez oculto que nos recuerda día con día la verdad de nuestro origen y de nuestros instintos primarios, obligándonos a sublimizar nuestros apetitos salvajes, cambiando el sabor, consistencia y olor de la sangre, por una apetitosa salsa roja, o exceso de capsu en mi hot dog. Siendo el verdadero origen del gusto por las salsas, nuestra idea primitiva de comer carne con sangre cruda.
Otro ejemplo similar es cuando tenemos el gusto de que nuestro corte de carne se cocine al término medio, es decir que se vea cruda en el centro y con cierto color rojo sangre, y de esta manera sublimizamos nuestro apetito por la carne cruda. Quizás puedas cuestionarte el hecho del por qué entonces existen salsas de otro color diferente al rojo. Bueno, pues esto es parte de nuestro mecanismo de defensa que sublimiza aún más nuestros instintos. Solo arma el rompecabezas.